Bueno, a continuación voy a realizar la explicación del parcial. En el primer punto se debía calcular una fuerza resultante a partir de dos que vienen dadas y consigo también su magnitud. Lo que hice pues en el diagrama fue juntar las dos fuerzas, un método cabeza-cola, y de esta forma pues podía determinar cuál iba a ser el ángulo de la unión de ellas dos, que me dio 150. Obteniendo ese ángulo, pues ya aplicando la ley de coseno, empezaba a reemplazar cada una de las fuerzas según la fórmula y podía determinar el valor de la resultante, que en este caso pues me da 581,862 newtons. Como ya tengo el valor de la resultante y contaba con el ángulo que estaba intermedio de las dos fuerzas, o sea, el ángulo que formaban las dos fuerzas, y y con ello podía determinar cuál iba a ser el valor del alfa que me permitía pues calcular la magnitud. En este caso, entonces lo que hice fue reemplazar en la ley de seno, bueno, que el, el, el ángulo de alfa con su respectiva fuerza, que era de 400, igual al seno de 150, con su respectiva fuerza, que era el valor de la resultante. Al hacer el despeje, pues me da que el valor de alfa es de 20,103 grados, pero para poder determinar la dirección debía sumar los 25 grados, que pues era con lo de que venían ya dados por la primera fuerza, que pues como estaba en el problema. Entonces lo que hice fue sumar esos 20 al otro valor, al de 25, como ya lo había mencionado antes, y me da que la dirección, la dirección de R a partir del eje X es de 45 grados, 103. 45,103 grados. Entonces, pues acá está la respectiva respuesta, el valor de la resultante y los grados. Para el segundo punto, me piden determinar el valor del ángulo alfa y el valor de la magnitud de la fuerza en B. En este caso lo que hice fue eh, trasladar, pues en este caso, el valor de la magnitud B y formaba un triángulo. Para esta forma, pues como ya tenía el ángulo que formaba esa misma magnitud B, y tenía también el valor de la magnitud de a prima, pues podía hacer también con la ley de seno la respectiva fórmula, crear la respectiva fórmula para llegar a el ángulo B, el ángulo beta. En este caso el ángulo beta, ya que contaba con su con la magnitud que le correspondía y la magnitud que le correspondía a 50. Entonces, determinando ese ángulo beta, lo que tenía que hacer era una sumatoria de ángulos eh, para que llegaran hasta 180 y de esta forma determinar el ángulo de alfa, que era el primero que me pedía el problema. Entonces hice lo que correspondía. A 180 pues le resté los dos ángulos que ya estaban y me da que alfa valía 100,498 grados. En este caso, para la componente a lo largo de B y B', lo que hacía era otra vez aplicar la ley de seno, como lo podemos ver acá. Entonces, en este caso ya contaba con el ángulo de 50 y su respectiva magnitud, que era 250, y el ángulo de alfa, que ya lo había encontrado, así que debía solamente hallar el valor de B y B'. En este caso, pues entonces apliqué también seno, ley 10 de seno, y determiné que la fuerza en B es de 359,39 newtons. Para el punto número 3, me pedían hacer sumatoria de fuerzas. Entonces, como era entre los tres ejes, lo que hice, pues entonces voy a hacer sumatoria, según las fórmulas como nos indica, de la fuerza ajena B con sus respectivos componentes de distancias. Entonces determiné esto para cada una. La fuerza la descompuse en cada uno de sus tres ejes, para cada una, como ya lo dije. Entonces para fuerza B, pues determiné el valor en I, en J y en K. Y pues también para la fuerza en AC determiné el valor para I, para J y para K. Como lo que me pedía era determinar el valor de la resultante entre estas dos fuerzas,
Lo que hice pues fue sumarlas, las de AC y AB, y esto sacar su raíz cuadrada para determinar el valor de la resultante. En este caso, pues obviamente la raíz cuadrada es de cada una de las fuerzas en los respectivos ejes elevadas al cuadrado, ¿no? Entonces obtuve el valor de R. Como me pedían también calcular el valor de los ángulos que correspondía a la fuerza resultante, y pues también tenía que calcularlos en los tres ejes, pues entonces apliqué las fórmulas que ya vienen para coseno, que nos indica que coseno del ángulo sería igual a la fuerza, a la fuerza en el respectivo componente, la fuerza del componente sobre la fuerza real, o sea, sobre la fuerza que ya viene dada. Entonces, en este caso, pues hice eso para los tres ejes, para los tres ángulos, y pues determiné el valor de cada uno. El ángulo en X, el ángulo en Y y el ángulo en Z. Entonces, eso sería todo. El parcial. Gracias.